Vamos ahora, hermanos, a compartir la palabra del Señor. Vamos a ver algo o continuar un poco lo que estuvimos viendo a grandes rasgos en el paseo de iglesia. ¿Cuántos fueron al paseo de iglesia de los que están acá? ¿Cuántos? Levanten su mano. ¿No? ¿Cuántos? Varios. Varios pocos, no. Varios. Amén. Vamos a compartir algo que allí también señalábamos. Y que es algo que de repente nosotros como creyentes sabemos que tenemos que hacerlo y no lo hacemos. Y tiene que ver con ser hombres y mujeres agradecidos. ¿Ah? Nos cuesta, como personas nos cuesta ser agradecidos. Siempre nos estamos preocupando, nos estamos enfocando en los detalles, en las cosas que no tenemos, en las cosas que no logramos, en lo que tiene el otro, en lo que pasa allá, lo que pasa acá. Y muchas veces nos cuesta ser agradecidos en nuestra vida. ¿Ah? En nuestra vida. Si pusiéramos a pensar cuántas palabras nosotros o frases de agradecimiento tenemos nosotros durante el día, si las pudiéramos contar, y cuántas quejas tenemos nosotros durante el día, yo creo que deberíamos reconocer que la queja muchas veces nos gana a la gratitud. ¿Ah? Más nos quejamos que lo que agradecemos. ¿Ah? Y a veces siempre, como decía, no. Me falta esto otro. Y de repente nos cuesta ser agradecidos, tanto unos con otros, como también muchas veces hacia Dios nos cuesta ser agradecidos. Y en esta mañana el Señor quiere una vez más recordarnos a nosotros, los hijos del Señor, y a quienes estamos en esta hora acá, que debemos aprender a ser hombres y mujeres agradecidos en primer lugar de Dios. Bien, a veces nuestra queja no solamente va a quien está al lado nuestro, ¿ah? No solamente va a quien vive con nosotros, no solamente está con otras personas alrededor que nos quejamos unos con otros, sino que también muchas veces nuestra queja va hacia Dios y nos quejamos con Dios cuando vivimos momentos complejos, momentos que de repente como que no entendemos y nos quejamos con Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? En fin. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en relación a esto. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. 5 verso 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice la palabra del Señor allí: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjese que la escritura aquí hay tres cosas importantes, solo a modo de introducción. Dice que debemos dar gracias en todo. Dar gracias en todo. No lo coloca como alternativa. Si usted se fija la palabra ahí, lo coloca como una imposición. Dad gracias. ¿Ah? No nos da, como nosotros decimos, no nos da la opción, sino que dice, dad gracias en todo. Es algo imperativo, es algo que tiene que estar en nuestras vidas. Es algo que Dios nos demanda. No es algo que nos dice si tú quieres. Sino acá la palabra empieza con la primera palabra diciendo, dad gracias en todo. Y también debemos aclarar que ese en todo tiene que ver, no que demos gracias por todo, que es distinto. Porque no podemos dar gracias por todo. Porque hay situaciones que no son agradables, que nosotros vivimos en nuestras vidas. ¿Ah? Por una enfermedad, ¿podemos dar gracias por la enfermedad? ¿Sí? ¿O debemos dar gracias en medio de la enfermedad? Ahí cambia, ¿cierto? Porque uno cuando está enfermo, por más cristiano que sea, uno dice, Señor, te doy gracias por la enfermedad que tengo. No.
Pero sí en medio de una enfermedad, en medio de un conflicto, la palabra nos dice dar gracias en, no dice por. Nosotros de repente como que malentendemos a veces algunas palabras que el Señor nos dice. Dios no nos dice que tenemos que dar gracias por todo. Lo que sí Dios nos dice es que debemos dar gracias en todo. En todo. Y eso marca mucho la diferencia. En toda circunstancia, en toda situación que nosotros estemos viviendo, debemos dar gracias en todo. Aún en medio de la enfermedad, yo puedo dar gracias. No por la enfermedad, sino porque en medio de mi enfermedad, yo sé que Dios ahí está conmigo. Entonces, por eso la Escritura dice, dar gracias en todo. Y después dice, porque esta es la voluntad de Dios. Y un poco lo señalamos ese día. Si usted quiere saber ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Esta es una de ellas. Dar gracias a Dios en todo. Eso es voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Ah? De repente nosotros voy a decir, nos enrollamos en decir, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, cuál es tu voluntad. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Qué quiere de mí? Aquí hay algo. Si quieres saber algo de la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, aquí la Escritura nos dice que el ser agradecidos en todo, en toda circunstancia, en toda situación, es la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted es agradecido de Dios, si usted tiene una actitud de agradecimiento a Dios, en medio de eso, ahí usted está haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios nos bendice, Dios nos fortalece, Él nos da fuerzas nuevas cuando hacemos la voluntad de Él. Y el ser agradecidos en todo es una de ellas. Y después termina este versículo diciendo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿A quién le demanda esto principalmente Dios? Según el final de ese versículo. Esta es la voluntad de Dios ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Porque la persona que no conoce al Señor va a tener esta actitud. Dios le va a poder reclamar, le va a poder exigir a una persona que no ha creído en el Señor que sea agradecido de Él en medio de toda circunstancia. No. Pero eso sí nos pide a nosotros, que somos hijos de Dios. Por eso dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Los que estamos en Cristo, los que hemos depositado nuestra vida en Cristo, esta es la voluntad de Dios. Que seamos hombres y mujeres agradecidos en todo. Amén. Amén. Entonces vamos a ver. Esa era la introducción, la introducción. Ahora vamos a las cuales el Señor nos dice por qué tenemos que ser agradecidos. Vamos a ver dos cosas. A lo mejor pueden haber muchos motivos. Si pusiéramos aquí a preguntar cuántos motivos, hace un momento atrás se mencionó, cuántos motivos de gratitud tiene usted, por qué usted podía dar gracias, a lo mejor podríamos estar aquí todo el día, porque pueden haber muchos motivos por los cuales dar gracias a Dios y ser agradecidos por Dios. Pero en esta mañana quiero que Dios, a través de su Espíritu Santo, se quede con dos cosas. Y con esas dos cosas, amados hermanos, que nos vayamos a nuestras casas con estos dos motivos, que nos vayamos a nuestras casas para ser agradecidos, estamos, como quien dice, estamos listos. Lo primero, ¿por qué ser agradecidos? Es lo que aparece allí en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones 3. Vamos a leerlo. Y tiene que ver con ser agradecidos por la bondad. Ser agradecidos por la misericordia de Dios para con nosotros. Leamos lo que nos dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Lamentaciones 3, 22 y después el 23.
Fíjese lo que dice la Escritura. Dice, ahí el profeta Jeremías está hablando, experimentando una sensación también difícil. Y después estos versículos él dice, por la misericordia o por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos. Después dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Verso 23. Nuevas son, ¿qué cosa? ¿Qué son nuevas? Sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y grande es tu fidelidad. Hermanos, si no somos agradecidos de Dios por su misericordia, porque Él tiene misericordia de nosotros y tiene harta misericordia y tiene harta paciencia con nosotros. Dice, por la bondad de Jehová, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque debemos reconocer, amados hermanos, que muchas veces por nuestro comportamiento, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de actuar hacia Dios, necesitamos que Dios realmente como decimos, nos dé ahí. Pero la misericordia de Dios es grande. La misericordia del Señor es grande para con nosotros. Y por esa misericordia no hemos sido consumidos. Por la misericordia, por la bondad de Dios, es que muchas veces no recibimos lo que realmente merecemos por nuestros actos, por nuestras actitudes, solamente por la misericordia del Señor. Y eso es un motivo más que suficiente para ser agradecidos de Dios. Estamos aquí en esta mañana por la misericordia de Dios. Hace un momento atrás se comentaba, y nosotros cuando estábamos allá en el sur escuchábamos y veíamos las noticias y tremendo, amados, tremendo. Y nos informábamos un poco de lo que estaba sucediendo acá a nuestro alrededor y podíamos entender que todos acá, por lo menos en San Nicolás, estábamos relativamente bien. Eso es producto de la misericordia del Señor. Eso es producto de la bondad de Dios. ¿Ya? Es producto solamente de eso. Y frente a eso, frente a esa misericordia, frente a esa bondad de Dios, lo único que nos queda a nosotros es decir, Dios, gracias. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú has sido misericordioso. Y porque muchas veces, amados, esa misericordia de Dios no solamente tiene que ver con que Él nos cuida, no solamente tiene que ver con que Él nos protege, sino que la misericordia y la bondad de Dios también se refleja en que cuando fallamos a Dios, porque le fallamos a Dios, sino que cuando nosotros, usted y yo, le fallamos a Dios, su misericordia, su bondad nos da una nueva oportunidad. Nos da una nueva oportunidad de ponernos en pies, de pedirle perdón a Dios. Él nos perdona y podemos seguir nuestra vida cristiana, creyendo, aferrado a Dios. Pero eso solamente por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios. Eso es lo que nos permite a nosotros que cuando aún le fallamos al Señor, y no lo hacemos una vez, debemos reconocer que a veces abusamos de la misericordia y de la bondad del Señor. A veces abusamos de eso. Porque muchas veces livianamente decimos, no importa si total el Señor me perdona. El Señor es amor. Sí, pero también la Escritura dice que Él es justo y es fuego consumidor. Así que cuidado con eso, cuando dice, no importa si después le pido perdón al Señor y el Señor me perdona y seguimos adelante. Cuidado con eso. Pero la misericordia, la bondad de Dios nos permite que cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros pecamos, nos apartamos, en fin, vamos delante de Él y en su misericordia, Él nos levanta, Él nos perdona, Él nos toma nuevamente en sus brazos y nos pone nuevamente en su camino.
y nos hace seguir con Él. Eso es solamente misericordia del Señor. ¿Ah? Nosotros no tenemos mucha misericordia. Nosotros no tenemos de repente mucha bondad con quien nos causa, nos hiere, con quien se levanta en contra de nosotros. De repente nosotros no actuamos igual que Dios. Por eso dice la Escritura que la bondad del Señor, la misericordia del Señor se renuevan. Son nuevas, dice ahí la Escritura. Son nuevas cada mañana. Porque cada mañana, amados, necesitamos y podemos disfrutar de esa misericordia y de esa bondad de Dios. Hoy día usted se levantó con vida porque Dios es bueno. Hoy día no, usted se miró a su alrededor, tenía toda su familia alrededor suyo porque Dios es bueno. Por la misericordia del Señor. Solamente por eso. ¿Ah? Y por eso, amados, tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos de Dios. Agradecidos. No dejemos, amados, ni un día de darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia que Él tiene con nosotros. Que Él tiene con nosotros. Y después termina ese versículo 23. Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad del Señor. ¿Ah? Que como se leía hace un momento atrás, que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece ahí dispuesto a sostenernos, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a fortalecernos. ¿Ah? Porque grande es la fidelidad del Señor para con nosotros. Entonces tenemos un motivo para ser hombres y mujeres agradecidos de Dios, que es su misericordia y que es su fidelidad. Amén. Ahí está el primero. Y lo segundo es ser agradecidos por la presencia de Dios en nosotros. ¿Usted sabía que la presencia de Dios está en su vida? No solamente con usted, sino que está dentro de nosotros. La presencia de Dios está dentro de nuestra vida. Está dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan capítulo 14. Vamos a leer allí. Evangelio de Juan capítulo 14. El Señor Jesucristo hablando con sus discípulos, dándole como las últimas palabras antes de ir a la cruz. Él tuvo un tiempo con ellos, porque para los discípulos no fue fácil aceptar que el maestro ya no iba a estar con ellos. Para los discípulos no era fácil entender que este Jesús que estuvo con ellos, su maestro, iba a ir a la cruz y ya no iba a estar con ellos. Y como el Señor conoce nuestras vidas, nos conoce, entonces el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz le aclaró un poco el panorama. Y le dijo que era necesario que Él fuera a la cruz. Le dijo, es necesario que yo me vaya, le dijo el Señor a sus discípulos. Es necesario que yo me vaya. Pero ahí en el capítulo 14, verso 16, Él les dice estas palabras. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, y fíjese lo que dice acá nuevamente, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces todos los que hemos creído en Jesucristo, hemos recibido a Cristo a nuestro corazón, hemos recibido a Cristo en nuestra vida, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. La presencia de Dios, Dios mismo habitando en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Y eso es, sin lugar a duda, que es otro gran motivo para ser agradecidos de parte de Dios. Saber que la presencia del Señor mora dentro de nosotros.
Y ahí nuevamente dice, el cual el mundo no le puede recibir. O sea, nuevamente, al igual lo que veíamos acerca de ser agradecidos de la voluntad de Dios al principio, quienes solamente cuentan, por así decirlo, con este gran beneficio de tener la presencia de Dios en sus vidas por medio del Espíritu Santo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Todos? No. ¿Ustedes? Hermano. Ahí voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido a Cristo en su corazón? Levante la mano, sin temor. No los voy a denunciar, no, sin temor. ¿Ah? Ya. Déjeme decirle que si usted ha recibido a Cristo en su corazón, la presencia de Dios, ese versículo que Jesús se lo dijo a sus discípulos, es suyo. Por si no lo sabía o se había olvidado. ¿Ah? La presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, eso que Jesucristo le dijo a sus discípulos, es para ustedes también. Amén. Amén. No sé si yo escuché, lo que pasa es que yo escuché, tranquilo. ¿Ah? O sea, amado, el saber que la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros, es un motivo de darle, Señor, gracias. Gracias. Ahora entiendo entonces. Ahora entiendo por qué, aunque tenga un problema complicado, aunque tenga un problema difícil, hay algo dentro de mí que no me deja caer vencido. Hay algo dentro de mí que me da esperanza. Hay algo dentro de mí que me fortalece. Hay algo dentro de mí que me permite mantenerme en pie, aunque la tempestad alrededor mío sea muy grande. Ahora entiendo. Eso es por qué, porque la presencia de Dios, por medio de su Espíritu Santo, mora dentro de mí, mora dentro de usted. Amén. O sea, si no damos gracias a Dios por eso, por la misericordia, por la bondad y porque tenemos la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, oye, hermano, aquí pueden pasar milagros y no vamos a dar gracias nunca. El tener la presencia de Dios en nuestra vida, y dice ahí la Escritura, eso marca la diferencia, amados. Eso marca la diferencia entre nosotros y los que no le conocen a Dios. Y esto no es para el momento de decir, discriminar a aquellas personas que no conocen a Dios. Por el contrario, es porque nuestra responsabilidad frente a las personas que aún no conocen al Señor es más grande. Es más grande. Nuestra actitud frente a las mismas cosas que vive una persona que no conoce al Señor, nuestra actitud tiene que ser distinta. Porque el que es creyente y el no creyente puede quedar sin trabajo, ¿sí o no? El creyente y el no creyente puede enfermarse, ¿sí o no? El creyente y el no creyente puede perder un familiar querido, ¿sí o no? Pero creo que va a marcar la diferencia. Es cómo usted y yo enfrentamos esas cosas. Y no podemos enfrentarlas igual que aquella persona que no conoce a Dios. Porque esa persona que no conoce a Dios no tiene lo que usted y yo tenemos, que es la presencia de Dios en nosotros. Que es la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Porque dice que es un Espíritu que va a estar con nosotros para siempre. La presencia de Dios siempre en nosotros, siempre presente con nosotros a través de su Espíritu Santo. Eso, por eso le decía que eso es desafiante. A nosotros nos coloca una responsabilidad también frente a las personas. Porque también debemos reconocer que muchas veces nosotros actuamos casi peor que la persona que no conoce al Señor. Y a veces nos pasa. ¿Por qué? Porque como que perdemos de vista la palabra, hermanos. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, que somos hijos de Dios.
El Espíritu Santo mora en nosotros, en nuestras vidas, al momento de recibirle. ¿Cómo sucede eso? No sé, pero sucede, hermanos. ¿Ah? Sucede. Es una realidad. La presencia de Dios en nosotros. La presencia del Señor en nosotros. Entonces, por eso, amados, que el Señor nos dice a nosotros que podemos estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en nosotros. Eso marca la diferencia. Es por eso que nosotros podemos tener esperanza, podemos tener fe, aun cuando las circunstancias sean muy difíciles. Podemos tener esperanza, podemos tener fe, podemos mantenernos firmes, no por nosotros, sino porque la presencia de Dios, a través de su Espíritu Santo, mora en nosotros. Mora en nosotros. Y es por eso que y hoy día, en estos tiempos con los incendios, si usted se fija, hay varias personas las que perdieron todo, que eran creyentes o son creyentes. Y uno ahí podría empezar a preguntarse, pero ¿y dónde estuvo la misericordia de Dios entonces? ¿Dónde estuvo la bondad de Dios? ¿Qué pasó si ellos eran hijos del Señor? La Escritura dice que el sol sale sobre justos e injustos. Pero uno podía escuchar cómo esas personas, en medio de todo ese conflicto, tenían esperanza. No en las organizaciones, tienen esperanza en su Dios. ¿Y eso es por qué? Porque dentro de ellos también mora el Espíritu Santo, la presencia de Dios en sus vidas, en la suya y en la mía. Entonces nosotros, amados, sin lugar a dudas, que tenemos algo tremendo en nuestras vidas, algo extraordinario en nosotros, que nos va a permitir ser agradecidos de Dios en toda circunstancia. Su misericordia, su bondad y la presencia de Dios en nosotros, eso debe ser más que suficiente para ser hombres y mujeres agradecidos de Dios. Agradecidos de Dios. Muchas veces en los momentos complicados decimos, Dios, no entiendo por qué me está pasando esto. No entiendo por qué me está sucediendo esto. No entiendo por qué. Pero lo único que sé de Dios es que tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, soy más que vencedor. Si tú estás conmigo, soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, en Él. Porque nuestra vida está en Él. Y su presencia está en nosotros. Entonces, por eso que nosotros podemos enfrentar la vida, por así decirlo, podemos enfrentar las mismas circunstancias de las personas, pero con una actitud distinta. Y debemos transmitir eso, porque así la gente va a decir, oye, pero mira lo que te pasó y no te veo ni... Yo en tu lugar estaría desesperado. ¿Qué decimos nosotros ahí? Sí, porque yo soy yo. Esa es la oportunidad para decir, lo que pasa es que no es por mis fuerzas, sino porque dentro de mí mora el Espíritu Santo de Dios, que me da la fortaleza, que me da la fuerza para enfrentar, para soportar todo lo que uno pueda estar viviendo o experimentando. Seamos hijos de Dios agradecidos en todo tiempo, en todo momento, ser agradecidos. Que haya más gratitud en nosotros hacia Dios que queja. Porque déjeme decirle que a Dios le carga cuando nosotros nos ponemos a puro quejar. A puro quejar. Fue lo que dejó a la nación de Israel tirada en el desierto, los que salieron de Egipto. Eso fue. El pecado, uno de los pecados más grandes que ellos hicieron fue, uno, la idolatría, y lo otro, el quejarse por todo. Dios les daba alimento en el desierto, les daba agua en el desierto, de una roca les sacaba agua.
una agua que estaban saladas, que no se podían tomar, Dios las transformó en dulce y podían tomar. Pero aún así se quejaban de Dios. Y eso fue lo que a Dios, como decimos, lo cansó en un momento. Y la Escritura dice que eso está escrito en la palabra para nosotros, para que aprendamos y no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Entonces, amados, seamos hijos de Dios agradecidos de Dios. Que la queja no inunde nuestra vida, que la queja no inunde nuestro corazón, que la queja no inunde nuestra mente. Una, porque se va a quedar solo. Porque es verdad, ¿a quién le gusta estar con alguien que se anda quejando todo el día? A nadie, pues. A nadie le gusta estar con alguien que todos los días pura queja. No, que esto, que no sé, que no me pasó esto otro. Todo el día quejándose. Y hay personas así, no aquí dentro, no aquí, pero hay personas así. Que se quejan por todo. Y Dios dice, pero la Escritura, dad gracias en todo. Seamos hijos agradecidos. De repente a uno nos pasa en las relaciones unos con otros, padre, hijo, también en el matrimonio, también sucede eso. Que los hijos se fijan justo en el detalle que falta. En los esposos también, la esposa. Se fijan justo en el detalle que lo que el esposo no hizo, ahí se fijan. Y no miró todo lo que hizo. Y al revés también. Uno se fija en el detalle que faltó y ahí, como decimos, armamos la tole-tole. ¿Ah? Y ahí podríamos decir, íbamos tan bien. ¿Qué pasó? ¿Ah? Y de repente con Dios somos iguales. Nos fijamos en eso, en esa petición que Dios no me respondió. Señor, si el auto tenía que ser rojo, si tenía que ser rojo el auto, ¿por qué no quedaba? Y nos olvidamos de toda la misericordia, nos olvidamos de toda la bondad, nos olvidamos que tenemos vida, que tenemos salud, que tenemos nuestros hijos, que tenemos familia, que tenemos sustento, que tenemos abrigo. Nos olvidamos de todo eso. Y sobre todo muchas veces nos olvidamos que tenemos una salvación en Dios, que tenemos su presencia en nosotros. Seamos, amados hermanos, este año 2026, hijos agradecidos de Dios. No demos lugar al diablo. No demos lugar al diablo, porque cuando de nosotros empieza a salir más queja, pues el diablo se frota las manos con nosotros, pues, hermanos. Cuando nosotros empezamos a quejar por todo, el enemigo se frota las manos, porque eso es lo que él quiere. ¿Ah? Porque eso es lo que él quiere que haya en nuestra vida. Él no quiere que de nuestros labios salgan palabras de gratitud. El enemigo no quiere que de nuestros labios salgan palabras de bendición. El enemigo no quiere que de nuestros labios salga palabra de Dios, por el contrario. Entonces no le demos lugar, amados, al enemigo en nuestras vidas, sino que por el contrario, dad gracias a Dios en todo. En todo, que propongamos en nuestro corazón que este año ser agradecidos de parte de Dios. No sabemos qué es lo que va a pasar este 2026. No sabemos. No sabemos qué nos va a pasar, amados. No sabemos. Pero preparemos nuestro corazón con su presencia, que venga lo que venga a nuestra vida, tanto personal, familiar o como iglesia, lo que sea, como país, lo que venga, que aprendamos que en nuestra vida está la presencia de Dios. Y por eso es que podemos ser hombres y mujeres agradecidos de Dios, porque tenemos la fuerza, tenemos la fortaleza del Señor en nosotros para poder levantarnos aún si caemos, a poder levantarnos nuevamente en el Señor y seguir hacia adelante. Le invito a que se pueda poner en pie.
y vamos a pedir al Señor. No, vamos a agradecer al Señor, hermano. Vamos a agradecer al Señor. Hay algo que a lo mejor usted, si se pone a pensar, hay algo por lo cual usted no le ha dado gracias a Dios en este día. Hay algo por lo cual usted no le ha dado gracias al Señor y que si usted se pone a pensar, oye, sí, pues esto fue solamente por la misericordia, esto fue solamente por la bondad del Señor, y es el momento de darle gracias al Señor allí donde usted está en su puesto. Medite en su corazón, reflexione en su espíritu y empiece a darle gracias al Señor. No le pida nada, no le vamos a pedir nada al Señor en esta hora. No le vamos a pedir nada. No le vamos a pedir nada al Señor. Solamente le vamos a dar gracias. Empiece a darle gracias al Señor. Empiece a agradecerle. Aún por aquellos detalles que usted dice, pero ¿cómo voy a dar gracias a Dios por eso? Denle gracias al Señor por eso. Hay pequeñas bendiciones que Dios nos da que uno las pasa por alto. Pero cuando empezamos a ser agradecidos, nuestra vida, nuestros labios se acostumbran también a ser agradecidos de parte del Señor. Así que empiece a darle gracias al Señor, darle gracias al Señor, darle gracias al Señor a lo mejor porque en medio del problema usted encontró la solución. Dele gracias al Señor porque a lo mejor en medio del problema complicado que usted pueda estar viviendo, el Señor le abrió una luz de esperanza, le abrió una puerta de salida. Dele gracias al Señor porque aún en la circunstancia difícil usted puede permanecer en pie delante del Señor. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, porque esto es lo que Dios quiere para nosotros.